Ok, esto del tomismo de entender a los seres particulares en términos de extensión del ser, sí, tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas en la medida en que da cuenta de la unidad de todo lo existente. Es decir, si simplemente nos reducimos a las descripciones de cada ser por separado sin mayor compromiso ontológico, entonces vamos a terminar creando categorías particulares para cada ser particular para hacer las descripciones y terminaríamos en un nominalismo en que prolifera la multiplicidad, en que hay una particularidad extrema. Ahora bien, en la postura atomista, en cambio, en que se entienden las cosas en términos de extensión del ser, mantienes la unidad del conjunto de lo real sin negar su distinción. Esto se asocia al llamado problema de los universales. O sea, el problema de los universales se tiene dos posturas, el nominalismo y el realismo. Y el realismo en versiones más extremas dice como que lo real fuese una especie de mundo platónico de las ideas donde estaría la realidad del ser, el bien, la verdad, etcétera. Y los seres particulares simplemente serían un reflejo de ese mundo platónico de las ideas. Luego, en un esquema nominalista, simplemente existen los seres particulares y no hay categorías universales que los capten. En cambio, en la visión tomista lo que tenemos es un realismo moderado, el realismo moderado aristotélico tomista, de acuerdo al cual las categorías universales no es que existan como algo fuera de los seres particulares, sino que existen implicados en los seres particulares mismos. De este modo, la categoría de ser terminaría abarcando a todos los seres particulares, con lo cual da razón de la unidad, pero al mismo tiempo como en función de sus diversos modos de ser, sus potencias, sus actos, su carácter de contingencia o no, etcétera, pues permitiría que estos seres sean distintos y por lo tanto también habría multiplicidad. En resumen, la ventaja de el esquema aristotélico tomista de entender las cosas en términos de extensión del ser es que mantiene la unidad de todo lo existente sin negar al mismo tiempo la multiplicidad y particularidad implicada en ello. Sobre esto hay que decir que el realismo tomista es un realismo moderado, ¿no? Es decir, no se considera que las propiedades o atributos de las cosas existan como esencias propias, separadas de los entes particulares en un mundo platónico con consistencia ontológica propia. No, sino más bien se plantea que estas propiedades existen como insertos en las cosas, como parte constituyente de lo que son las cosas. En otras palabras, tenemos ahí una ontología constituyente. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de visión de realismo moderado? Bueno, en primer lugar, que evita las duplicidades, porque para hablar de las propiedades de las cosas, de sus universales, no requiere remitirlos a otro mundo de ideas o unas esencias trascendentes separadas de las mismas, sino que esos universales ya estarían implicados en los particulares. Entonces no requerirían la duplicidad de referirlos a algo más, que es un problema que tienen las ontologías relacionales. En segunda instancia, al entender esto en términos de extensiones del ser o diferentes formas del ser, como lo hace el realismo moderado tomista, se mantiene la unidad de toda la realidad, pero permitiendo la distinción al mismo tiempo de las cosas, porque habría la distinción y multiplicidad en función de que los distintos seres serían realmente distintos por sus distintas esencias, potencialidades, actos, etc. En suma, lo que tendríamos aquí es que se podría afirmar la unidad y la multiplicidad sin incorporar duplicidades innecesarias. Creo que esas son las principales ventajas del realismo moderado tomista. Ok, ¿por qué preferir una ontología constituyente a una relacional? Entendamos primero los términos. A ver, una ontología constituyente es aquella en la cual los seres particulares tienen sus propiedades o atributos como partes o constituyentes de su ser.
En cambio, una ontología relacional sería aquella en que los seres particulares tienen sus propiedades o atributos no como parte constituyente de su ser, sino en relación de ejemplificación o instanciación de objetos abstractos. En otras palabras, si un ser particular tiene una propiedad es porque hay otro mundo, el mundo de los objetos abstractos donde están las propiedades, y este ser estaría ejemplificando ello. ¿Ok? ¿Qué implicancias tiene esto para la doctrina de la simplicidad divina? Bueno, miren, es que bajo una ontología relacional, cuando decimos que Dios tiene ciertas propiedades, por ejemplo la propiedad de sabiduría o la propiedad de amor, terminaríamos negando el carácter absoluto de Dios, porque en una ontología relacional, los entes tienen propiedades como ejemplificando o instanciando algo del mundo de los objetos abstractos. Entonces tendríamos que Dios sería relativo a un mundo de objetos abstractos donde estaría la propiedad de amor o la propiedad de sabiduría o lo que sea. Y eso es negar el carácter absoluto de Dios. Eso es problemático. En cambio, más propiamente desde una ontología constituyente como la que se asume en el marco aristotélico tomista, lo que encontramos es que la sabiduría, la bondad, el poder, el amor, no serían algo de una instancia, objetos abstractos que Dios ejemplifica, sino algo que se identifica con la propia esencia de lo que Dios es. Y si esto es así, ya tenemos directamente la simplicidad divina y Dios en su carácter absoluto como ser abarcado plenamente en sí mismo, sin necesidad de ponerlo como relativo o algo más. Así que ese es un problema de las ontologías relacionales si quieren aplicarse a Dios. Terminas haciendo a Dios un ser relativo a, no un absoluto. Pero hay que decir también que existen problemas filosóficos adicionales de las ontologías relacionales. Por ejemplo, el problema de la duplicación. ¿Cómo es esto? A ver, pensemos en una manzana. Una manzana tiene la propiedad de, por ejemplo, tener tamaño. Ya. Bajo una ontología relacional, o sea, esa propiedad de la manzana de tener tamaño sería una ejemplificación de una propiedad en una instancia abstracta, de propiedades abstractas de tamaño, y bueno, la manzana lo ejemplifica. Pero vamos, cuando nosotros vemos una manzana con los ojos de nuestra cara, no digo con los ojos de nuestra mente, ya directamente vemos que tiene tamaño. Es decir, el tamaño es algo implicado en el ser mismo de la manzana, como diría una ontología constituyente. Y más bien tener que referirlo adicionalmente a un mundo de objetos abstractos, para que se ejemplifique esa propiedad, es una duplicación innecesaria. Así que ese es un problema de las ontologías relacionales.